Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me está solicitando el uso de la voz el comisionado Guerra, por favor. En nuestra sesión extraordinaria del día de hoy, bueno, en los mismos términos que la comisionada Cano, voy a favor de la acción de constitucionalidad que hoy se nos presenta. Y como se decía, en primer término, pues bueno, hay que destacar que, bueno, hoy estamos discutiendo esta ley del Estado de Veracruz, en virtud que, como todos sabemos, fue aprobada pues, hace ya un tiempo, más de 2 meses creo, y hasta recientemente se publicó, lo cual pues evidentemente, como todo abogado, aunque no lo sea, pues hasta ese momento, digamos, tuvo vigencia en ese sentido y hasta ese momento se puede hacer el análisis y en dado caso presentar, ¿no? Pero sí hubo un tiempo ahí considerable entre su aprobación y su publicación. Pero ya, bueno, en estos términos, ya publicada, en primer término, y voy a ser muy rápido, solamente quiero destacar también algunas disposiciones relevantes de esta ley de transparencia del Estado de Veracruz, que, como ya dije, recientemente fue publicada y que, desde mi punto de vista, amplían la tutela del derecho al acceso a la información. Simplemente voy a ejemplificar 4 de ellos, que se me hacen novedosos e importantes. Por ejemplo, en el artículo 9 de la ley local, en comento, se incluye de forma expresa como sujetos obligados a la ley a los candidatos independientes. Asunto que creo que es fundamental ahora que, bueno, pues existe esta posibilidad que, digamos, en la disputa política para llegar al poder, aparte de los partidos políticos organizados, puedan participar los candidatos independientes, los cuales, como todos sabemos, pues reciben recursos públicos y es importante que estos, obviamente, pues sean sujetos obligados y así lo especifica claramente la ley general. Creo que, digo, en la ley de Veracruz, creo que en la ley general una interpretación se podría dar que así es, pero bueno, aquí se especifica para que no haya ninguna problemática sobre esto. Por otra parte, en el artículo 16 de la ley se cita que se establece como obligación de transparencia específica, una distinta a la que trae las leyes generales, la ley general, ya sea de las genéricas o específicas, es que vean de la publicación de los criterios de un informe anual de la evaluación del desempeño policial, ¿sí?, así como del número, características y frecuencias de quejas sobre incidentes de uso de fuerza en los órganos internos de la policía, la disciplina administrativa, la justicia penal y la revisión de las comisiones de derechos humanos, así como las medidas adoptadas al respecto. Creo pues que también esta obligación pues, es muy importante, pues de que obviamente den cuenta pues los cuerpos policíacos que son quien tiene es el Estado y uno de ellos el monopolio de la fuerza, pues que son uno de ellos los cuerpos policíacos, pues obviamente rindan pues diversos informes e información sobre su desempeño en ese sentido en diversas disciplinas como la administrativa, la justicia penal, y también, digamos, se haga una revisión de la atención y el proceso que se da a las recomendaciones que hacen las comisiones de derechos y las medidas que adoptan estos cuerpos policíacos. Otra disposición favorable, y con esta termino, y que traen algunas leyes, pero que es importante también mencionarlas, que en su artículo 145 se reduce el plazo para responder las solicitudes. En la ley general, como todos sabemos, son 20 días, y acá en la ley de Veracruz son 10 días hábiles siguientes a su recepción, ¿no? Bueno, yo también entiendo que en algunas entidades federativas, pues esto es un poco a veces más fácil por ser un número menor de sujetos obligados o tal, aunque también, pues bueno, tienen la complejidad a veces geográfica que tienen, digamos, pues este tipo de estados, como puede ser el estado de Veracruz. Como decía, con relación a los conceptos de violación que están en el proyecto que hoy se nos presentan, quiero manifestar mi acuerdo con los conceptos de invalidez primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. No voy a exponer las razones, aquí las traías, pero bueno, creo ya han sido expuestas por el secretario del Pleno y bueno, estarán en el documento que en su momento será público por este Pleno. Finalmente, quiero manifestar que en el único concepto de invalidez con el que no coincido es con el quinto al respecto
que en la demanda se establece la invalidez del artículo 101, fracción primera y 32 de la ley, digamos que estamos de Veracruz, Ignacio Llave. En contrario, se dice a los artículos 6 y 73, fracción 29S y 116, fracción octava de la Constitución Federal, al otorgar la calidad de representante legal al secretario ejecutivo, atribuyéndole facultades que le corresponden exclusivamente por mandato de la Ley General de Transparencia y Derecho de la Información al titular del órgano garante del Estado de Veracruz. Bueno, pues se dispone, digamos, en estos artículos que el secretario ejecutivo tendrá las atribuciones de representar legalmente. Pero quiero ser muy claro porque la representación legal que se le da está acotada a algún tipo de eventos o de actividades que son legalmente ante autoridades civiles, administrativas, fiscales, penales, militares o de cualquier otra ante funcionarios servidores públicos, ya sea federales, estatales o municipales, nacionales y extranjeros. Pero si uno lee en la propia ley del Estado de Veracruz las funciones que tiene el comisionado presidente, pues uno se da cuenta que lo que están haciendo desde la ley, y que creo que tienen derecho, así lo marca la propia ley general, que las leyes de los estados podrán organizarse o reglamentar su organización, pues obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con la autonomía que representa el Pleno y en este caso el comisionado presidente, pues están como son, pues la de citar a las sesiones del Pleno, de turnar los recursos al Pleno, de hacer la aprobación junto con el Pleno y presentar el presupuesto, hacer también la suscripción de convenios, acuerdos y todo quedan explícitamente en las funciones del comisionado presidente, por lo cual no creo que haya ninguna se delimite o se minimice alguna función de la presidencia, sino que al contrario, aquellas funciones que son sustantivas se le otorgan al comisionado presidente, están en la propia ley del Estado de Veracruz, y lo que se hace desde mi punto de vista es que el secretario ejecutivo, como en otras leyes se delega, a veces se deja que el presidente delegue a los directores jurídicos, etcétera, o los secretarios, pues aquí la misma ley lo hace desde un principio. Y la otra, pues es una cosa que, pues, o sea, está muy específica y que, bueno, pues creo que lo que hace es quitarle pues al comisionado presidente, pues cuestiones que no son sustantivas, que son importantes y que tiene que ver el 32 de que él es el representante legal ante el instituto para todo lo que tiene que ver con derechos y licencias de autor y que tiene que, digamos, hacer, digamos, los trámites y todo este tipo de cuestiones al Instituto Nacional de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública, respecto a las actividades y bienes del instituto, a lo que, o sea, derechos de autor, en el sentido, una cosa que pues obviamente todos los presidentes, hasta donde yo sé, pues delegan, ya sea en sus directores jurídicos o en otra representación. Creo que esto no trastoca para nada la Constitución. Puede ser una forma en la que pueda ser o no una mala práctica, digamos, que esté en la ley, pero creo que en ninguna manera está trastocando la Constitución. No sé si leí la ley general. Y vuelvo a repetir, y con eso termino, creo, y ha sido opinión en otras ocasiones, es el 37, ¿no? Dice aquí en el 37.2, en la ley federal y en las entidades federativas, le hace en este caso la de Veracruz, se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los organismos garantes, así como la integración, duración en cargo, requisitos, procedimientos de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos órganos, de conformidad a lo señalado en el presente capítulo. Entonces, creo que queda claro, digamos, esta posibilidad. Creo que el argumento de que el secretario ejecutivo tenga la representación legal pudiese ser cuestionable en términos de la autonomía si el presidente en la ley no tuviera acotada y como está perfectamente definida las funciones sustantivas que debe de cubrir una presidencia y deja, digamos, desde la ley,
en muchos casos se hace de forma práctica a través de un acuerdo delegatorio, deja claramente a quién se le delegan estas funciones, que es al secretario ejecutivo, que no tiene con otra cosa que, digamos, pleitos, cobranzas y otra cosa que tiene que ver con los derechos de autor. Pero, por eso, desde mi punto de vista, sería el único en el cual, digamos, yo no estoy de acuerdo. Por lo que se refiere a los otros 9 puntos que nos marca la acción, estoy totalmente de acuerdo y creo que en su momento serán analizados por la Corte y si así lo considera, pues permitirán en su momento mejorar este tipo de cuestiones que en algunas otras leyes, como la de seguridad nacional, etcétera, han estado presentes, o algún requisito adicional que pues en su momento pues permitirán, dependiendo de la decisión de la Corte, pues poder ensanchar el acceso a la información en todo el país y en este caso en el estado de Veracruz. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.